Cuatro. Entramos a la emisión 619 del programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy vamos a ver un hecho de esos que parecen surreales, que una persona que no haya conocido la historia de Colombia o que nos mire de otras latitudes, pues quedará abismada y aterrada con tanto salvajismo que ocurrió en los años 60 en algunas zonas rurales del país, no en todo el país, pero que desde luego ese tipo de noticias tan dantescas generan el mismo morbo que puede generar en Estados Unidos cada vez que ocurre una masacre, e inmediatamente queda la sensación que es todo Estados Unidos el que está completamente descompuesto. Estos hechos ocurrieron en el municipio del Águila Valle, que está situado al norte del departamento del Valle, muy cerca de los límites con el antiguo departamento de Caldas, hoy departamento del Quindío en esa fracción. Entonces, veremos esos hechos y nos adentraremos en detalles de orden político, económico, social, geopolítico y cultural que dieron el contexto a una época de salvajismo político, de odio y de violencia que infortunadamente sembró el camino para que posteriormente el comunismo siguiera por esa misma senda haciéndole daños a Colombia y para que no hayamos podido encontrar como país una dirección política clara con proyectos estratégicos que aprovechen toda nuestra riqueza, nuestra posición geográfica y nuestra potencialidad, porque estamos inmersos en este tipo de violencias que parecen no tener fin. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos contextualizar en términos generales la tirante situación de la Cumbre Interamericana de Punta del Este en Uruguay de 1961 respecto de la violencia tripartidista en Colombia por esa misma época y en particular durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien fue primero de los cuatro presidentes del Frente Nacional? Cuando decíamos en el prólogo que hay unos aspectos geopolíticos, este sí que es cardinal, fundamental, y de mucho interés en lo que estaba pasando. Resulta que para el año de 1961, en el mes de agosto, se programó la reunión de Punta del Este en la República Oriental del Uruguay. Y el fondo era que Estados Unidos iba a presentar formalmente toda la estructura estratégica de la Alianza para el Progreso, que inclusive comparada en cifras era mayor que la ayuda que Estados Unidos le dio a Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Aquí en este caso, pues eran muchos más países, un territorio más grande, y para todos había un poco. Progresiva, periódicamente y estructuralmente pensado ese plan por parte de Estados Unidos. Pero como estábamos en pleno furor de la Guerra Fría y hacía apenas 2 años y unos meses que el terrorista cubano Fidel Castro había tomado el poder y con el maridaje de la Unión Soviética se ha dedicado a entrenar terroristas de todo el continente y había politiqueros de todos los países también haciendo el juego. Entonces se llegó con mucha tensión, con mucha presión de todo tipo a esa cumbre y lo que se pensó inicialmente en la Casa Blanca que era un golpe psicológico para toda Latinoamérica a favor de la política exterior de el señor John Fitzgerald Kennedy, resultó ser un escenario o un tinglado de confrontación ideológica. Por, en representación de Cuba fue el terrorista argentino Ernesto Guevara La Serna, quien se dedicó a despotricar y a desafiar a Estados Unidos y hubo un momento en que tuvo fuertes rifirrafes con el canciller de Perú y el de Chile. Eh, el presidente, el delegado de Colombia era el
posterior presidente Julio César Turbay también habló claramente y dijo que una cosa era lo que estaba ocurriendo en el sudeste asiático con Vietnam. Ese era un problema del comunistas y capitalistas y que no se trasladara el mismo escenario a Latinoamérica, porque solo sería prolongación de violencias. Eh, el señor John Kennedy le dio por volverse mamerto y viajó a Brasil y visitó las sedes comunistas de Brasil en contravía con su familiar John Kennedy, no, sino el otro Kennedy, el hermano, Edward Kennedy. Fue allá a Brasil a visitar los epicentros del Partido Comunista. Entonces la noticia, pues paralelamente con eso generó dudas. El presidente Kennedy envió un mensaje tranquilizante e insistió en que el objetivo era la unidad de las Américas, pero el ambiente ya estaba caldeado. Entonces, eso naturalmente incidía en Colombia porque los comunistas aprovechaban esa situación no para decir que Alianza para el Progreso le traería tranquilidad y mitigaría muchos problemas, como en efecto lo hizo, sino que era una intromisión del capitalismo brutal, salvaje de Estados Unidos para llevarse los recursos de Colombia y que era para apoderarse de todo el país. Entonces que la solución era la guerra popular armada tipo comunista, tipo guerrillas, y que los Estados Unidos serían objetivo militar. Entonces de esa manera incidió en Colombia. Por un lado estaban en la violencia bipartidista, liberales y conservadores, que ya había terciado en tripartidista con la aparición del comunismo, y por otra ya los comunistas alando a gente de los otros partidos, como le acababa de decir Chispas a la reina de belleza, que ahora la lucha era entre pobres y ricos y no entre liberales y conservadores. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo caricaturizó el artista gráfico colombiano identificado como Aldor las peroratas del terrorista argentino Ernesto Che Guevara, alias el Che, durante la cumbre de Punta del Este? ¿Y qué relación tiene este hecho con la violencia tripartidista que sucedía en Colombia? Pues a ese evento llegó el terrorista argentino Ernesto Guevara con su pinta estrafalaria y con esa actitud grotesca y desafiante y comenzó a decirle a todos los cancilleres del resto del continente que esa ayuda para la Alianza para el Progreso no era ningún plan de desarrollo, sino que era una forma de ser títeres de los Estados Unidos y que sus gobiernos eran utilizados, y ahí fue cuando tuvo el rifirrafe fuerte con el canciller de Perú y el de Chile. Pero el periódico El Tiempo publicó una caricatura de Aldor que fue reproducida en varios periódicos del mundo, en la cual aparece detrás de una cortina la hoz y el martillo en la mano de Nikita Khrushchev, manipulándolo como un títere y diciéndole, mientras el Che Guevara le dice a los demás que ustedes son títeres del capitalismo y del imperialismo yanqui. Esa caricatura tuvo mucho peso en su momento y es hoy retrotrayéndola una realidad de cómo el comunismo descaradamente utiliza argumentos que siempre conducen a hacerle daño a los países y no buscar la articulación y el desarrollo armónico. Coronel, ¿qué actividades criminales realizaban entre tanto las células urbanas del Partido Comunista y de la JUCO en Bogotá y otras ciudades del país? Pues, como siempre, los comunistas urbanos han tenido lo que ellos llaman la solidaridad de clase con los comunistas rurales. Y como ya Tiro Fijo había reiniciado su acción criminal en lo que más tarde se llamaría la República de Marquetalia, República Independiente, entonces ya había operaciones en el norte del Huila y el sur del Tolima buscándolo. Y como estaban en ese evento en Punta del Este, había que buscar un escándalo que causara impacto. Y en el centro de Bogotá, en esa época, había unos consultorios
profesionales de la salud. Y uno de esos estaba señalado de ser anticomunista. Entonces no tuvieron ningún empacho los bandidos en ir y arrojarle unos explosivos a la casa o al consultorio. Afortunadamente el señor vivía en el segundo piso y en el momento en que lanzaron el explosivo, los terroristas, él se encontraba en la segunda planta y no le pasó nada. Pero sí causaron daños de la época por 20.000 pesos, que traído a la época de hoy son por lo menos 100 millones de pesos el costo del arreglo. Y en ese momento había cerquita del lugar un vehículo de unos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que estaban eh, en una actividad particular, en una actividad oficial, pero no exactamente viendo eso, y lograron identificar el vehículo. Después el vehículo fue encontrado, pero como el cuento de que yo no sé nada, a mí no me, a mí que me esculquen, y eso fue que un diablo se parecía a otro, fue que le pusieron placas falsas, etcétera, etcétera, y ese crimen quedó en el olvido. Y coronel, ¿cuál fue la diciente revelación de la cercanía ideológica de Alfonso López Michelsen, cabeza visible del movimiento revolucionario liberal, con ocasión de una reunión de su agrupación en Pereira, el mismo día que ocurrió la masacre de 16 campesinos conservadores perpetrada por bandoleros liberales del MRL en el corregimiento Villanueva, vereda Chorritos, del municipio El Águila Valle, el 31 de julio de 1961? Pues mi coronel, aquí hay mucha tela para cortar, ¿no? Eso daría hasta para un libro. Resulta que el señor López Michelsen, a quien ahora los politiqueros de la época lo tienen como el adalid de la democracia y uno de los eh, prohombres de Colombia, y hasta su imagen está en billetes y estampillas, era simplemente un delincuente de cuello blanco. Ya lo hemos explicado varias veces que en el 58, cuando hacen un pacto de cuervos entre el señor Lleras Camargo y el señor Laureano Gómez y se reparten el país, entonces López Michelsen encuentra una veta por donde hacer politiquería y corruptela y se une con los comunistas. Él, que era hijo de otro de los sujetos que le han hecho daño a Colombia, que se han apropiado de los recursos de la nación para su beneficio personal, eh, le dio por volverse aliado de los comunistas y comenzó a exigir que le dieran la candidatura, le reconocieran su candidatura presidencial, y encabezó con los comunistas unas listas al Congreso y metió nada menos que al terrorista Juan de la Cruz Varela de segundo renglón, que era el tiro fijo de esa época, un sujeto que tenía las manos manchadas de sangre y que había asesinado a cientos de campesinos y se ha robado una gran cantidad de tierras para la lucha comunista en el sur de Bogotá, o sea, el páramo de Sumapaz, oriente del Tolima, norte del Huila y occidente del Caquetá. Entonces, el señor Gerard Restrepo, como lo hemos visto, él comenzó su campaña presidencial desde el mismo día en que Lleras Camargo ganó la elección, y todo el tiempo como director del Partido Liberal era el que iba y organizaba e inauguraba obras en el resto del país con la venia de su primo, el señor Lleras Camargo, y todo eso lo toleraban. Eso no es corrupción según ellos, pero era la forma de opacar al gobierno militar y de hacer la unidad entre liberales y conservadores para repartirse el poder y repartirse los cargos y la nómina y el presupuesto, que es lo que más les interesa. Entonces, López siguió con su lucha eh, comunista, y en Pereira los dirigentes del MRL, Jaime Escobar Londoño, Jaime Velázquez Toro, Luis Héctor Romero y Jaime Izaza Cadavid, le organizaron un homenaje para lanzarlo de candidato presidencial
y echaron una gran cantidad de vivas a Fidel Castro, de vivas a la lucha armada, de vivas al terrorismo comunista, y López estuvo ahí y cuando subió a la tarima, ya tarde de la noche, a hablar, eh, en lugar de llamar a la moderación, tuvo la insensatez de decir que Rusia y Cuba eran los dos modelos a seguir, que el MRL estaba dedicado de lleno a que Colombia tuviera un sistema como el cubano y que era el único país del mundo que él conocía donde los campesinos tenían los derechos y las garantías y que él como hombre del pueblo estaba con los campesinos. Entonces, aquí tenemos la copia del facsímil del 6 de agosto de 1961 para ponerla aquí y recordarle a todos los estultos y estúpidos que lo consideran un prohombre para que sepan la clase de delincuente de cuello blanco que fue ese sujeto y que hoy tenemos esa violencia terrorista del comunismo porque él por estar jugando a Dios y al diablo, por buscar ser el presidente, le importaba un pito unirse con quien fuera y hacer el daño que fuera. Lo importante era que él llegara a tener ese juguetico que ha tenido el papá y que cómo no lo iba a tener él siendo un López. Así de triste es nuestra historia. Ay, mi coronel. ¿Qué lectura daríamos a que mientras la policía efectuaba 275 capturas de bandoleros en el valle, la violencia seguía, en contraste con los anuncios triunfalistas de los gobiernos nacional, además de la descarada propaganda continuista del Frente Nacional? Pues que el señor López Miquelsen fue allá a Pereira a organizar ese show y hacerle propaganda a Fidel Castro y y a Rusia. Y ese mismo día se completó que en menos de 2 semanas iban 10 niños secuestrados en esa ciudad por bandas del MRL o de bandidos que decían que seguían las ideas del RML, del MRL o del Partido Comunista. Y el señor en su discurso, sabiendo porque es una noticia y estando en la ciudad de la noticia con mayor razón, se hizo el de la vista gorda y echó su discurso a favor de Cuba y no mencionó para nada este hecho tan grave que la niñez estaba siendo secuestrada. Y tampoco mencionó para nada que a muy pocos kilómetros de Pereira, bandas que seguían su ideología, que decían pertenecer al MRL, acababan de asesinar a 16 campesinos. Y lo peor es que en menos de 3 lustros, los colombianos eligieron a ese sujeto como presidente de la República. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar a que el testimonio de la señora Griselda Henao, sobreviviente a la masacre de 16 campesinos conservadores perpetrada por bandoleros liberales del MRL en el corregimiento Villanueva en el Águila Valle el 31 de julio de 1961, recibió disculpas no pedidas y claridades poco confiables de los dirigentes liberales del Valle? Pues que mi coronel, la señora cuenta, o contó en su momento, que habían llegado unos sujetos con acento caldense, o sea, del Quindío y esa zona, eh, con la cara tiznada, pero uniformados todos como carabineros de la policía, y que le han preguntado por los 3 hijos, y que ella le ha dicho que tenía que llevar, los bandidos le han dicho que tenía que llevarlos ante un sargento que estaba esperando para hacerles unas preguntas. Entonces ella creyó que eran policías, estaban uniformados, pero sí le llamó la atención que tuvieran la cara tiznada, la cara pintada con algún crema de mimetismo, con tizne. Entonces ella, pues confió inicialmente, pero entró a la pieza a rezar que no les fuera a pasar nada mientras hablaban con el supuesto sargento. Cuando escuchó los tiros y comenzaron la gritería, entonces se alcanzó a volar hacia el cafetal y esconderse y luego irse para la casa de un vecino y de esa manera sobrevivió. Y luego cuando ya pudo salir, que
consideró que ha pasado el problema, eh, fue cogida por uno de esos bandidos que la iba a matar y ese no tenía la cara tiznada y lo identificó porque lo conocía de la región donde ella había venido y el bandido la hizo tender entre una zanja y le hizo varios disparos, pero no le pegó ninguno y el tipo también estaba seguramente nervioso y se fue creyendo que la ha dejado muerta y ella corrió a la población y se presentó al cuartel de policía y contó lo sucedido. Entonces inmediatamente salió el ejército y la policía hacia allá a buscar y encontraron 16 cadáveres, entre ellos el de un bebé de 18 meses de nacidos. Entonces, inmediatamente, sin que nadie estuviera pidiendo ninguna declaración, los dirigentes liberales del Valle se manifestaron con unos términos que cualquiera deduce que estaban metidos ahí, eh, ellos o algunos de ellos en el crimen, diciendo que las directivas liberales tenían como norma el respeto por la solución pacífica y que lamentaban lo sucedido, que reprobaban y condenaban y que pedían a las autoridades investigaciones hasta el máximo nivel, pero ninguno se refería a que mientras tanto el señor López Miquelsen, que era su ídolo, estuviera invitando a que nos volviéramos como Cuba o como Rusia. Entonces, suspicacias, dudas, muchísimas y claridades muy pocas. ¿Cuál fue la respuesta del Ejército Nacional a la masacre de los 16 campesinos conservadores perpetrada por bandoleros liberales del MRL en el corregimiento Villanueva Vereda Chorritos del municipio El Águila, Valle, el 31 de julio del 61? Pues mi coronel se inició una operación que la llamaron el cerco de fuego contra los violentos en Caldas y fue capturado uno de esos bandidos eh, que desde luego confesó haber hecho parte, pero eso no trajo como resultado ninguna solución al problema porque la violencia continuó a pesar del triunfalismo del gobierno y de los mensajes eh, de los dos partidos, inclusive el conservador, diciéndole al gobierno que le exigía claridad acerca de lo sucedido porque los muertos eran todos del Partido Liberal, del Partido Conservador. Mi coronel, se disminuyó la violencia tripartidista en el Valle y Caldas con el desarrollo de la anunciada operación militar tras los responsables de la masacre Chorritos en julio de 1961. Pues mi coronel no, ni disminuyó ni afectó, por el contrario, se demostró que, como vemos aquí en la pantalla, la policía del Valle capturó en esos mismos días 275 personas relacionadas con hechos de violencia y algunos de esos relacionados con esas bandas que estaban delinquiendo en la zona, en distintas regiones. Otros de esos relacionados con abigeato, comercio de marihuana, homicidio, lesiones personales, pero en la mayoría de los casos siempre relacionados con el tema de la violencia tripartidista. Mi coronel, ¿y qué pasó con el decreto 012 del año 1961 que daba facultades especiales a los jueces de instrucción para dictaminar medidas de seguridad contra los bandoleros capturados o medidas de aseguramiento? Pues me parece que los magistrados y jueces y dirigentes políticos de Colombia son como los del resto del mundo, ¿no? Cuando necesitan justificar las acciones criminales o las acciones dolosas, le encuentran siempre el argumento en la ley para decir que se puede aplicar. Y cuando les conviene hacer politiquería para decir que se está violando la Constitución y que somos un Estado de Derecho, también encuentran eh, las razones para hacerlo. ¿Qué sucedió? Que el gobierno nacional, en vista de la situación en que estaba el país y con la reiteración de estos hechos tan atroces, porque
veíamos en la ayuda anterior, aquí lo vemos, vamos a colocar con el puntero para verlo mejor, que 2 días después de la masacre en el Cerrito, Chorritos, perdón, hubo otras 2 masacres muy cerquita, asaltos y masacres en Dagua y Caicedonia que no son tan lejos del lugar, o sea que la violencia seguía en el valle. Entonces, el gobierno nacional, con base en esa situación, había expedido el decreto 012 del año 61, mediante el cual se abreviaban los procesos penales y se actuaba con mayor prontitud en la justicia. Y era que el funcionario instructor, siendo un juez de la República y teniendo el conocimiento suficiente, quedaba empoderado de una vez para dictar autodetención contra los bandidos que fueran capturados con pruebas suficientes, y el decreto pues tenía una normativa que permitía aligerar los procesos y encarcelar los delincuentes y evitar las maniobras de los abogados corruptos que los representan. Pues obviamente esto pasó a consulta de la Corte Suprema de Justicia, donde encontraron los 1000 peros para decir que se estaba violando el libre proceso, perdón, el debido proceso, que no se le estaba dando la garantía procesal a los delincuentes. Imagina un bandido que comete la masacre de 16 personas, entre ellas un bebé. ¿Qué debido proceso merece? Sería el fusilamiento nomás, porque no hay otro. Pero los jueces aquí con el cuento de que la justicia es transparente y la publicidad, y seguro que los intereses de los abogados defensores de esos bandidos, que eran los jefes de los 3 partidos, entonces dándole la vuelta a la cosa, lograron que se echara para atrás ese decreto, en lugar de hacer lo que han hecho en otras partes, en otros sucesos, que es dejar lo fundamental ahí y quitarle otros, o ordenarle al gobierno que corrigiera alguna situación relacionada con la parte motiva. Pero esa fue la realidad, y eso ha pasado casi siempre en Colombia cuando se toman decisiones como las que tomó Turbay del Estatuto de Seguridad. Años después también fue bloqueado por la Corte Suprema de Justicia. Mi coronel, ¿cuáles fueron las drásticas medidas de orden público adoptadas en el departamento de Caldas tras la masacre de Chorritos ocurrida en los límites departamentales de Valle y Caldas? Pues que se tomaron una gran cantidad de medidas, ¿no? De orden local, como el toque de queda, la prohibición de reuniones de grupos grandes, el control a la movilización de vehículos y donde hubiera sospechas, pararlos, la autorización, el cierre de establecimientos de lenocinio o de consumo de bebidas, eh, el control sobre las carreteras las 24 horas y detener por razones de seguridad algún vehículo, estar en coordinación directa con los comandantes de las tropas, eh, toque de queda, etcétera. Entonces, pues eso eran medidas que la Constitución del 86 le permitía a los gobernadores y alcaldes tomar, que ya están más restringidas en la Constitución del 91. En ese momento se tomaron, y una de las consecuencias fue que fue capturado el bandido Aníbal Zapata Redondo, que tenía 37 años de edad para la época, era natural de Andes, Antioquia, y fue plenamente identificado por la señora Griselda como el que no tenía la cara pintada y el que le disparó entre el hueco al que la hizo meter cuando la sorprendió escondida en el cafetal. Mi coronel, vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Pues mi coronel, parece que no.
Parece que no, porque entre otras cosas se está negociando es con los bandidos y no con los jefes de los bandidos. Entonces, en ese tiempo parece que la paz han debido negociarles con Alfonso López y no con los delincuentes que estaban asesinando gente que seguían a su partido. Y hoy, pues el Partido Comunista y los curas de la Teología de la Liberación fuera de la negociación, y ellos son los que promueven e instigan eso, entonces no habría forma. Y lo segundo es que tres sujetos, todos relacionados con la guerrilla, Petro, que fue terrorista, el tal García, que fue terrorista, que es terrorista, y el narcorrégimen cubano, que es promotor del terrorismo, hablando de la paz en Colombia, sería muy ingenuo pensar que tres personajes siniestros que le han hecho daño al país estuvieran pensando en hacerle algún favor o algo positivo para el resto de colombianos. Pero además con la dinámica que ha habido a lo largo de la historia de negociaciones políticas de paz en Colombia, vemos es que sigue siendo lo mismo. Honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Para terminar, usted, mi coronel, nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejó la masacre de los 16 campesinos conservadores perpetrada por bandoleros liberales del MRL en el corregimiento Villanueva, Vereda Chorritos, del municipio El Águila, Valle, el 31 de julio de 1961. Pues, mi coronel, podríamos decir que los sucesos geopolíticos mundiales, eh, desde luego, tenían que afectar a Colombia, pero además tienen una correlación directa con ese drama de la violencia tripartidista y la carencia de estadistas y de personas dirigentes o de dirigentes políticos pensando en el país, porque a todas luces estaban era empeñados en sus deseos personales. Toda esa desinformación que existía en ese momento y que motivaba la violencia y que hoy es parte de la elaboración de una historia irreal y acomodada a los intereses de los causantes de esa violencia, es consecuencia de la pésima educación política que tenemos los colombianos y más en esa época cuando todavía había altísimos índices de analfabetismo y ser campesino en el país era como una desgracia porque era sinónimo de pobreza en medio de tanta riqueza que tiene el campo y de abandono estatal y de poco acceso a la tecnología y al desarrollo.
Es una realidad que desde esa época en Colombia ha habido multiplicidad de delitos y aumento ingente de la cantidad de delitos frente a un poco actuar de gobierno y a una poca eficiencia de la justicia. Y desde esa época hasta hoy, la dinámica ha sido la misma en la cual las altas cortes terminan siempre favoreciendo a los bandidos y no favoreciendo a las personas con el argumento de que por encima están los derechos constitucionales, pero curiosamente no lo de las víctimas, sino los victimarios. Eh, También podríamos decir que esas cortes han venido no legislando, sino ejecutando la justicia en un país de ángeles o para un país de ángeles, porque desde el Congreso de la República se hacen leyes para que las cortes las ejecuten como si estuvieran en un país de ángeles, pese a hechos tan atroces como esta masacre y esa connivencia de dirigentes políticos que siempre negarán su cercanía con estos bandidos, pero que se sabe que tenían plena identidad con lo que ellos hacían. Eh, Desde esa época hemos tenido un Congreso de la República desnaturalizado e indiferente con la realidad del país, que toma decisiones es para favorecer sus grupos, favorecer sus intereses personales y que mantienen en campaña electoral todo el tiempo buscando cómo se eternizan allí y hemos tenido casos aberrantes de senadores que duran 30, 40 años en el Congreso haciéndole daños al país y sin tener nada distinto que hablar mal del de que esté de turno para seguir buscando sus componendas y repartiéndose el presupuesto y la nómina. Eh, Sin duda que esos focos geoestratégicos de los años 60 se convirtieron en un dolor de cabeza posterior y la violencia, hoy ya con más matices, con narcotráfico y otros delitos, sigue enquistada en la misma región y aunque la cantidad de muertos no es tan atroz como en esas épocas, en sumatoria viene a ser la misma porque es paulatina pero permanente. Eh, Ese elemento ideológico de las pasiones políticas que le infundieron los tres partidos políticos por parejo a las cuadrillas que los representaban en el espectro de la violencia, pero que ellos tenían la habilidad de negarlo siempre, de tener una ligazón, son el reverbero ideológico que encendió la llama de la barbarie comunista que uno termina y que matizada con narcotráfico en la época actual es mucho más grave para Colombia. El subdesarrollo y la violencia son paralelos e incluyentes del desgobierno. O sea, mientras haya menos inversión en infraestructura y la violencia se enseñoree en las zonas rurales como el caso que vemos hoy, pues el siguiente paso es que los gobiernos sean, sean gobiernos débiles e insuficientes e incapaces para manejar la situación que se está presentando. Entonces, con esos puntos llegamos a las reflexiones y le damos el paso para su reflexión, mi coronel. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La incontrolable violencia entre conservadores y liberales, adoctrinados por el comunismo, fue la causa de muchos crímenes durante el llamado tiempo de la violencia, en especial por parte de la disidencia del Partido Liberal, creada por el caudillo Alfonso López Michelsen y denominado como Movimiento Revolucionario Liberal. Fueron tiempos de exacerbado fanatismo ideológico, propiciado por una combinación de adoctrinamientos religiosos, sindicalistas, comunistas, liberales y conservadores. Y todos ellos empeñados en mantener la hegemonía del gobierno con el fin de lograr los mejores beneficios económicos de su respectivo partido, y por ello sin propósitos ni objetivos nacionales.
En ese distorsionado ambiente, los únicos que debían guardar la neutralidad ideológica y no ser faccionistas fueron los patriotas de nuestras Fuerzas Armadas que a costa de muchos sacrificios y esfuerzos lograron mantener la estructura nacional, porque de manera insistente los políticos de turno en el mandato procuraban adoctrinarlas para ponerlas al servicio de su partido. Si no hubiese sido por su fuerte sentido patriótico, ellas también habrían sucumbido en la hecatombe de la despiadada violencia que se vivía en muchos lugares del país. Afortunadamente, su profesionalismo y cultura nacionalista ya se había consolidado en gran manera, puesto que porque venía desde el forjamiento cuando el general Rafael Reyes creó las escuelas militares para profesionalizar las Fuerzas Armadas en el uso monopólico de las armas del Estado. De no haber sido así, la nación no habría sobrevivido. Y por ese mismo motivo aún continúa siendo una de las instituciones más sólidas dentro del pueblo colombiano, como garantía de paz y tranquilidad en medio del terrorismo que ahora utiliza el negocio de los narcóticos como fuente de financiación, en especial de los dineros provenientes de los grandes países consumidores, y que por ello, mientras no haya control de consumo vicioso y adictivo de los narcóticos por parte de las naciones desarrolladas, seguirán siendo escasas nuestras posibilidades de acabar el terrorismo en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Un complemento interesante el que usted hace con la lucha contra el narcotráfico para reducir el terrorismo. Y en síntesis nos queda que esta masacre de 16 campesinos en esas pasiones banderizas y de odios insepultos, lo único que buscaba era favorecer los intereses personales a como diera lugar de bandidos de cuello blanco que después, por obra y gracia de sus componendas, terminan siendo prohombres y hasta próceres de la República. Llegamos al final del ejercicio. Esta tarde tendremos otra actividad académica, como siempre, buscando enriquecer nuestra cultura política y pensando en que Colombia necesita senderos diferentes trazados por mentes abiertas y alejadas de esas pasiones tan horribles y tan atroces como la que hemos visto en el día de hoy. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, Gracias, señor. mi coronel. Feliz día para todos.